Kikirikikirikikirikikiriko. Hoy nos despertamos en Buenos Aires y vamos a conocer la ciudad más tanguera y más colorida de todo Latinoamérica. Bienvenidos a La Boca Caminito. Empecemos. Mira por atrás mío. Caminito se encuentra en el barrio porteño de La Boca. Es uno de los lugares más fotografiados de toda Latinoamérica y me animo a decir que también es uno de los más fotografiados del mundo. Sus paredes de colores y sus calles empedradas llaman la atención a turistas de todo el mundo. No solo es pintoresca por las fotos, sino también que es un lugar que representa la cultura argentina luego de la inmigración europea, cómo vivían en ese momento. Qué divertido es este lugar, es el lugar más colorido de toda Latinoamérica y es muy tradicional. Todo esto representa mucho de historia argentina, de la cultura y el baile del tango, por eso encontramos gente bailando tango y sacándose fotos por todos lados. Los argentinos somos mayormente descendientes de europeos. Luego de las guerras mundiales, muchos europeos han venido a nuestro país a tener una nueva vida. La mayor cantidad de inmigración europea que recibió Argentina fue de España y de Italia. Sin embargo, también hay de otros países en minoría. Justamente, La Boca Caminito muestra cómo vivían luego de esa época de posguerra. Todos los inmigrantes venían y vivían en algo que se llamaba conventillos, que eran una especie de viviendas bastante juntas y precarias para ese entonces. Es por eso que Caminito así se convirtió en un museo al aire libre, un museo donde representa la cultura argentina, la música tradicional como el tango y cómo vivían en esa época. Hola, no tocar. Caminito tiene mucha importancia cultural y musical, principalmente porque fue inspirado en un tango muy famoso de nombre Caminito, cuyo compositor se llama Juan de Dios Filiberto. Además de ser un ícono del tango, puedes encontrar en todas las esquinas gente bailando tango y sacándose fotos con todos los turistas. Por otro lado, podemos observar que Caminito tiene vías del tren. Es que antiguamente por aquí pasaba un tren, el que luego fue cancelado. Sin embargo, las vías quedaron como ícono de aquella antigüedad. El barrio porteño de La Boca en sí es un barrio bastante grande. Sin embargo, la parte famosa, que sería Caminito, cuenta nada más con unos 150 metros para recorrer, que es la calle principal donde es peatonal. Alrededor de esa calle se encuentran locales y todo un barrio bastante colorido. Sin embargo, lo más turístico es un pedacito muy chiquito de unos pocos metros. Si caminamos unos 100 metros hacia el lado derecho nos encontramos con la Bombonera. Llegamos a la Bombonera. Esto es la cancha de Boca, uno de los equipos más famosos de toda la República Argentina, junto con River, pero es muy muy famoso. Y adivinen qué, tiene los colores de Petrolul en Romania. Hi Petrolul, hi Boca Junior. Así que este es un lugar muy lindo para venir a visitar. Mi esposo entró en un momento y tiene un montón de fotos porque eran de los mismos colores de Petrolul y le encantaba. Pero es un ícono si venís a La Boca a ver Caminito y a visitar la cancha de Boca Juniors. Me encantó el auto, chicos, está divino ese auto. Y acá estamos en el corazón de La Boca. Todos el souvenir y merchandising de La Boca y la Copa del Mundo. Y acá está Messi también, fondo. Y allá es la entrada de la cancha, de Boca. Los colores de la Bombonera del equipo Boca Juniors son azul y amarillo. ¿Cuál es el origen de estos colores? Se dice que una vez estuvo en el puerto de Buenos Aires un barco de bandera sueca y ese día el equipo de fútbol adoptó los colores azul y amarillo para jugar porque fue lo primero que vio. Como tuvo tanta suerte,
A partir de ahí no abandonó los colores y hoy en día son los colores que se identifican a este equipo, uno de los más famosos de Argentina. Así que los colores de la cancha de Boca Juniors se los debemos a Suecia y a este barco que pasó en Argentina en 1907. ¿No es increíble estas historias? Eso en cuanto a sus colores. Ahora, en cuanto a su nombre, tiene el nombre del barrio porteño donde se encuentra. Se llama Boca Juniors porque se encuentra ubicado en La Boca. Este barrio se llama así y su nombre se debe a que precisamente aquí se encuentran las bocas del Riachuelo. El Riachuelo es uno de los ríos más contaminados de toda Argentina. Ese río desemboca al Gran Río de la Plata. Es por eso que la historia de su nombre viene de la boca del Riachuelo. Boca de Riachuelo, boca de ríos. Qué lindo, acá cada esquina es pintoresca. La verdad es que no es uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, no como Puerto Madero, no como Recoleta, como Barrio Parque, como Palermo, pero es un barrio que supo buscarle la vuelta, por decirlo de alguna manera. Vive mucho de turismo. Cualquier persona turística extranjera que viene a Buenos Aires tiene que venir a La Boca. Es una visita infaltable, porque esos coloridos, es un lugar muy alegre de Buenos Aires, así que muy recomendado. Este emblemático kiosco en una esquina se llama La Curva. Y se llama así porque aquí pasaba el ferrocarril y hacía una curva y dejaba de estar su trayecto directo. Sin embargo, mi esposo, que es de Rumanía, le llamó la atención este nombre porque en muchos países balcánicos eso significa una mala palabra. Tus ojos se van a llenar de ver tantas antigüedades y tus oídos de escuchar tangos argentinos. Es un lugar para meterte exactamente en la cultura argentina y, ¿por qué no?, un museo a cielo abierto. Muy lindo todo. Ahora vamos a buscar un lugar para tomar una cerveza y antes quiero mostrarte todos los recuerditos que hay. Porque claro, Caminito, si te traes un recuerdito de Caminito, te traes un recuerdito de Argentina. Así que me voy a decir. Vale. Qué lindo. Me dio ganas de tomar mate. El mate es una bebida típica argentina. Se compone por yerba mate y agua caliente. Y si bien no solo los argentinos lo tomamos, sino también uruguayos y paraguayos, aquí en Caminito vas a ver muchos souvenirs con forma de mate. No se olviden que el Papa Francisco también es argentino y nos está mirando desde allá. Vamos a ver al Papa venir. Hay muchas cosas de Argentina. Qué lindo el mate, mira qué lindo. Sí, no sé por qué me dijo. Y, cruzamos para acá. Maradona, obviamente, fue un ícono también de lo que es Argentina. Y acá tenés un museo de Maradona con la Copa del Mundo, Messi, Maradona y el Papa Francisco, lo que más se va a ver aquí en Caminito.
Estas actuales galerías están transformadas en galerías de arte, pero antiguamente eran los conventillos en donde vivían las familias inmigrantes de manera precaria. Se diseñaba principalmente por un pasillo y tanto en el piso primero como en el piso segundo, habitaciones en donde cada una de las familias vivía. El patio común donde todos compartían y hoy está convertida en un museo con todos los colores, chapa, pintura, empedrado y muchos lugares donde comprar souvenirs y recuerditos. Gracias. Or blue or green? Green. Este es uno de los conventillos históricos de 1881, mirá si será viejo. Otra vez diseñado con el piso de colores, el área común y cada una de las habitaciones. La entrada para visitar estos conventillos es completamente gratuita. Abren sus puertas cuando Caminito está abierta a todo el público. A eso de las 6:30 de la tarde ya van cerrando todo, pero vos podés entrar y ver cada uno de los conventillos de manera gratuita. Este es uno de los más emblemáticos. Hoy, dentro de cada uno de los conventillos, te vas a encontrar no solo con personas que venden souvenirs, sino también con artistas, propiamente dicho, que hacen pinturas a mano, artesanías y también músicos que dan sus espectáculos a todo el público argentino y extranjero, demostrando cómo es el verdadero tango y la cultura argentina. Por otro lado, este año se agregó un souvenir y un recuerdito más. No nos olvidemos que Argentina salió campeón del mundo, este mundial. Entonces, aquí en este lugar no solo vas a ver cosas de fútbol del Club Atlético Boca Juniors, sino también muchos recuerditos de la Copa del Mundo ganada por Argentina. Y hablando de comida, si venís a Argentina tenés que probar el famoso dulce de leche, una delicia que te va a encantar. Por otro lado, además de ver a Messi besando la Copa del Mundo por todos lados, tenés que comprar una caja de alfajores artesanales. Los alfajores artesanales es algo típico argentino que si sos dulcero te llevas el recuerdo en el corazón y en la panza. Bueno, espero que te haya gustado nuestro recorrido por Caminito, la ciudad del tango. Ya sabes, ¿no te suscribiste? Suscríbete, que es gratis, fácil y rápido. Si te gusta mi contenido, suscríbete, déjame un like y seguime en las redes, @UnaArgentina en Rumania y donde nos despertamos. Yo soy Mica. Hasta la próxima, papá, la revedere.